Hola jóvenes, bienvenidos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el arbitraje comercial internacional. Ya en clases pasadas vimos y terminamos de ver el tema de territorio. Vimos las tres clases de territorio internacional que manejan. Y adicional, todavía vimos el territorio ultraterrestre que tiene que ver con la nueva modalidad de derecho internacional. ¿Ok? El día de hoy vamos a cambiar de tema, vamos a ver lo que es el arbitraje comercial internacional y vamos a ver que este representa un mecanismo útil para la resolución de conflictos comerciales, la simplicidad, la rapidez, la flexibilidad, la neutralidad y también la confidencialidad en cuanto a los tribunales de justicia, pero a nivel internacional. ¿Ok? Acuérdense que aquí lo que vamos a estar viendo es todos nuestros temas, pero a nivel internacional. Vamos a necesitar la lectura de muchos tratados en cada uno de los temas que hemos visto. Hemos ido mencionando algunos. Este, entonces, eso tiene mucho que ver, ¿ok? No avanzaba mi computadora. Y ahora además, ¿verdad, chicos? Ok. La Organización de los Estados Americanos, es decir, la OEA, es la organización regional más antigua del primer mundo, ya que se remonta a la primera conferencia internacional de Estados Americanos celebrada en Washington, D.C. en octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión se aprobó la creación de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. Y bueno, los propósitos esenciales de esta organización son los siguientes: afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, prevención, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros, organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural, y alcanzar una efectiva limitación de armamento convencionales que permiten dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Vamos a ver que en la práctica comercial internacional pues no está exenta del surgimiento de disputas y controversias entre las empresas. Cuando tu empresa ha agotado la posibilidad de negociación para dar solución a un problema o una disputa comercial con un cliente o proveedor extranjero, puede recurrir al arbitraje internacional como vía extrajudicial para la resolución de controversias. Su funcionamiento es sencillo, siendo además diversas las ventajas que ofrecen en comparación con los tribunales de justicia, porque aquí se resuelven de manera un poco más fehaciente las disputas. Aparejado al proceso de internacionalización, la realización de negocios con clientes, proveedores y socios localizados en otros países. Hola Ivonne, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Una disculpa por la hora. No te preocupes, Ivonne. Estamos viendo lo que es ya el arbitraje comercial. El surgimiento de disputas. La empresa puede verse inmersa en conflictos o controversias con alguno de estos agentes. De hecho, a medida que las interconexiones entre mercados se han venido intensificando, también se han incrementado los litigios en los que están involucradas empresas de distintos países
Esto en lo que confluyen varias jurisdicciones. Por lo tanto, las disputas comerciales y contractuales son las más frecuentes por delante de los problemas relacionados con la propiedad intelectual, la competencia y la responsabilidad civil ligada a los productos de acuerdo con los informes actuales, es decir, son los temas más controvertidos a nivel internacional. Aquí uno de los temas últimamente que se han controvertido pues es todo lo que tiene que ver con el trato y el trayecto de productos, especialmente porque después de que nosotros estuvimos en pandemia, pues es lo que más ha habido. Nosotros compramos y utilizamos el comercio a nivel internacional de manera más usual. Ya no necesitamos, y en alguna ocasión lo comentábamos, salir de casa para hacer una compra, y además no una compra normal, una compra a nivel internacional. ¿Ok? En este contexto, pues las empresas necesitan contar con seguridad jurídica para desarrollar su actividad de forma sostenible. Cuando establece un acuerdo o contrato con otra empresa situada en el extranjero, es muy importante determinar la legislación por la que se va a regir dicho contrato, es decir, qué legislación a nivel internacional vamos a aplicar, la del país adquiriente o la del país que provee. En ese caso y en ese sentido, por eso es que se crea o se firman los tratados internacionales. ¿Ok? Con la finalidad de prevenir controversias y disputas surgidas entre las empresas, en los contratos que firmen se pueden incluir cláusulas, y aquí es donde nosotros vamos a encontrar al arbitraje comercial. ¿Ok? El arbitraje comercial internacional es un mecanismo utilizado para la resolución de disputas o controversias mercantiles, alternativo al proceso judicial y elegido por las partes. Acuérdense que aquí nosotros en nuestro país eso lo podemos ver en el arbitraje en un nivel o en materia laboral, ¿sí? Porque existe el cambio de características de una sentencia, de la intervención de un juzgado, de un proceso judicial en términos de arbitraje. Por lo tanto, vamos a hablar que el sostenimiento o el que se sostenga el arbitraje es un vínculo voluntario y responde a un acuerdo entre las partes. En este caso, las partes pues van a ser países, ¿están de acuerdo? O las empresas internacionales, todos los sujetos internacionales que ya también nosotros vimos. Estos van a elegir a los árbitros, así como el idioma y el lugar donde se van a aplicar. Puede ser uno o puede ser varios árbitros, según lo determinen los sujetos de derecho internacional. El encargado de buscar solución al conflicto, pues va a ser precisamente este personaje que vamos a denominar árbitro. Por lo tanto, vamos a hablar de arbitraje internacional cuando las partes tienen su domicilio o residencia en diferentes estados o tienen nexos significativos en un ordenamiento jurídico extranjero. El arbitraje internacional está regulado por convenios y tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. Existen diferentes organismos que llevan a cabo los procesos arbitrales, entre ellos se encuentran la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Acuérdense que aquí estamos hablando de un tema de derecho privado. La Comisión Interamericana de
arbitraje comercial, la Cámara de Comercio Internacional, con sus siglas SI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y la London Court of International de Arbitraje, que es como la que está en pantalla. Ok. Y vamos a ver la Organización de los Estados Americanos. Aquí está, en la Organización de los Estados Americanos, que es la primera que estábamos mencionando, que es la OEA, el arbitraje comercial internacional y el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras cuenta con una amplia trayectoria por parte de los países miembros, quienes adoptaron en 1975 y 1979 dos convenciones: la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, también llamada Convención de Panamá, y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales, también conocida o también llamada como la Convención de Montevideo. Esa convención nosotros ya la vimos, acuérdense que toca varios temas, y nosotros la vimos ya en algún otro escenario, ¿ok? Entre sus funciones, el derecho internacional realiza y promociona actividades destinadas a unificar y armonizar las legislaciones de los países miembros en el campo del derecho internacional público y privado. Acordémonos que en un inicio estaban unidos tanto el derecho internacional público como el derecho internacional privado. No había una división como la hay en nuestro derecho ordinario. A nivel internacional no había, ¿ok? Y sin embargo, pues se busca siempre el mismo fin. Aquí se mueve mi pantalla. Ok. El derecho internacional realiza y proporciona diversas actividades destinadas a unificar las legislaciones de los países miembros en el campo del derecho internacional, incluyendo los aspectos jurídicos de la integración económica regional y el arbitraje internacional. Vamos a analizar los países que son miembros de dicha organización. Y vamos a ver que diversos países de las Américas han avanzado en la consolidación de ambientes atractivos para las inversiones y el comercio internacional, a través de la revisión de sus legislaciones en materia de arbitraje, incluyendo cuestiones relativas al reconocimiento de decisiones arbitrales. Sin embargo, algunos continúan enfrentando retos para restablecerse como mercados aptos para la inversión, situación que puede revertirse no solo con la adopción de legislaciones que respeten las tendencias
internacionales, sino también fortaleciendo la agilidad de los sistemas judiciales y su capacidad para garantizar la correcta aplicación de las normas jurídicas internacionales que rigen el arbitraje comercial. ¿Ok? Vamos a ver los países miembros, que son el arbitraje comercial internacional y el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, han sido temas de gran relevancia para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos desde hace más de 3 décadas. Desde entonces, con el fin de fortalecer su comercio internacional, los países de las Américas han emprendido esfuerzos por revisar sus legislaciones en materia de arbitraje, incluyendo las cuestiones relativas al reconocimiento de decisiones arbitrales. Ok. El comercio internacional es un tema de particular relevancia para comerciantes que prefieren invertir en países con mayor estabilidad política, marcos legales claros y mercados consolidados. La presencia de estas condiciones son clave para asegurar que sus disputas se resolverán en concordancia con las disposiciones contenidas en las cláusulas arbitrales que han suscrito y que las sentencias que de ellas se deriven se ejecuten en tribunales nacionales conforme con los principios y las normas aceptadas a nivel internacional. Ok, vamos a ver la primera convención que mencionamos arriba, que es la Convención de Panamá. Y esta fue aprobada en 1975 por la CIDIP Internacional. Ok, tras calificar el acuerdo arbitral como piedra angular del arbitraje, se propone el examen de sus elementos y requisitos de validez a los aludidos módulos. Se le cometen puntos específicos y una guía para la discusión de indudable valor práctico y, en lo esencial, todos ellos refieren la intervención de los tribunales nacionales en el proceso arbitral, en su inicio, durante el mismo y luego de dictado el laudo. En este último aspecto aparecen las causales de denegación del laudo y finalmente su reconocimiento y ejecución y los principales retos. Esta convención fue adoptada en la primera conferencia especializada interamericana sobre derecho internacional privado, que son las siglas que vimos hace un ratito.
celebrada en la ciudad de Panamá, enero de 1975. Objetivo: esta convención establece la ley aplicable al uso de letras de cambio, pagarés y facturas. Siguiente es el Tratado de Montevideo. De Derecho Procesal de 1889, que fue el primer instrumento internacional que previó el arbitraje, y así lo han reconocido la doctrina especializada. El Tratado de Montevideo de 1940 reiteraría la solución. Todavía está en vigor. Entre tanto, el Código de Bustamante de 1928 también abordaría tal cuestión. Es decir, varios tratados internacionales, varias convenciones ya se vieron involucradas en la misma toma de decisiones. Y de ahí para acá, pues cada una fue agregando más miembros a sus diferentes convenciones. Acuérdense que un país, una nación, mientras que no firma un acuerdo internacional y al no formar parte de este, pues no puede resolver sus controversias, hablando de lo que estamos hablando ahorita, que es el arbitraje comercial a través de uno de estos procesos. Para formar parte de dichas organizaciones y de dichas formas, se necesita forzosamente firmar la convención o firmar el pacto, firmar el tratado. Veremos si nos da oportunidad en otra clase el proceso de la realización de un tratado, todas las etapas que lleva un tratado. Los trabajos de la Cámara de Comercio Internacional con su reglamento, este último vigente a partir del año 2012, y la Corte Internacional de Arbitraje con sus fallos arbitrales, son hoy día una referencia ineludible para el ejercicio de arbitraje y un ontanar extraetático de indiscutible prestigio y recibo para los magistrados y juristas en general. Es decir, nosotros aquí a nivel nacional pueden ser que se basen en las resoluciones del derecho internacional. Un ejemplo de ello es, no es de esta materia, bueno, no es de este tema específicamente, pero ya lo vimos nosotros, que es, por ejemplo, el interés superior del menor. Eso fue a nivel internacional y lo han hecho suyo o lo han extraído precisamente nuestros propios tribunales. No nada más nuestros tribunales federales, sino también nuestros tribunales locales. Por ejemplo, uno de los estados que más es amable con los tratados internacionales es la Ciudad de México. Ella ha adoptado varias formas del derecho internacional. Es decir, se adapta, se porta y se convierte en algo muy amable con el tema de derecho internacional. Bien, vamos a ver la pluralidad de los tratados y de las legislaciones en relación con el arbitraje internacional. El campo del arbitraje, y especialmente el del arbitraje comercial internacional, se encuentra poblado de numerosas normas de diferente naturaleza y jerarquía normativa.
Algunas de estas fuentes de regulación del arbitraje son de carácter convencional y provienen tanto de centros codificadores mundiales como también regionales y subregionales. Acuérdense que cuando vimos las instituciones y las convenciones, por ejemplo, la Organización Mundial, la Organización Nacional, veíamos que hay organizaciones regionales y subregionales, es decir, que abarcaban por ejemplo, una zona solamente, estados de América Latina, o ya un vínculo grande donde abarcan más de ciertos continentes. Okay. A continuación, vamos a citar 4 convenciones, convenios o acuerdos internacionales que tienen una incidencia importante sobre la dilucidación de las controversias entre los comerciantes vinculados internacionalmente. En primer lugar, debemos ubicar a la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras aprobadas bajo los auspicios de la ONU el 10 de junio de 1958 y que es uno de los mejores ejemplos de convención exitosa, ya que de la pluralidad de los tratados y de las legislaciones en relación con el arbitraje comercial internacional, Organización de los Estados Americanos. Espérenme, chicos, que mi computadora está loca. El Departamento de Derecho Internacional de Rubén Santos Velandro, tiene 192 países existentes en el mundo, ha sido ratificada por 149. De esos 149, 29 son americanos, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Tenemos en el continente americano 35 países y 29 lo están firmando, es decir, casi la mayoría, ¿ok? Casi la mayoría decide pertenecer a este tratado. En segundo término y ya en el ámbito regional, tenemos a la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, aprobada por la primera conferencia especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado, reunida en Panamá el 30 de enero de 1975. Bajo los auspicios de la OEA, que fue la que vimos al principio de esta clase, la cual contabiliza 19 ratificaciones. El tercer término, y también a nivel regional, tenemos vigente la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979 durante la segunda conferencia especializada interamericana de Derecho Internacional Privado y que ha sido ratificada por 10 países. En cuarto lugar, tenemos, y ya en el ámbito subregional, contamos con el Acuerdo de Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur, elaborado dentro de dicho sistema de integración económica y que ha sido respaldada por sus 4 países fundadores: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ok. También estamos hablando aquí de la zona de Sudamérica. Vamos a ver que el arbitraje tiene varios retos, por eso es relativamente no nuevo, sino que sí se ha legislado, a decir verdad, hace poco y se han ido perfeccionando las convenciones. Esto ante la ausencia de la buena voluntad de cumplir con las decisiones de un árbitro o tribunal arbitral. El éxito del arbitraje internacional depende de la correcta aplicación de las normas por parte del Poder Judicial local, especialmente en relación al reconocimiento del árbitro o tribunal arbitral, la ejecución de medidas cautelares, la recolección y evacuación de pruebas y el reconocimiento de las decisiones de aquellos. La posibilidad y celeridad con que podrá ejecutoriarse una sentencia o una decisión arbitral son aspectos que forman parte del análisis de riesgos que realizan los inversionistas antes de decidir dónde y en qué medida invertir. Acuérdense que, bueno, aquí también tiene mucho que ver a nivel particular, donde van a realizar precisamente sus inversiones todas las personas que trabajan a nivel internacional. La Convención de Nueva York, algunos aspectos relacionados con el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en el orden público. Vamos a ver que la Convención de Nueva York de 1958
es uno de los instrumentos del derecho internacional más ratificado. Sin este nivel de ratificación nunca hubiera sido posible el desarrollo del arbitraje internacional desde finales de los años 50 hasta hoy en día. Su objetivo práctico es claro, pues consiste en crear un marco general que permita la incorporación de los pactos arbitrales y laudos extranjeros al sistema jurídico de los países que son parte del tratado. Y esta convención se caracteriza precisamente por esas circunstancias. La ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, por sus siglas SNUDMI, sobre arbitraje comercial internacional, también llamado la Ley Modelo, con todas sus modificaciones, constituye un sistema de normas que complementa y ayuda a generar previsibilidad de las decisiones que con relación al reconocimiento de laudos extranjeros se deban tomar en cada uno de los países en los que este modelo de la ley se ha adoptado, perdón chicos, es que mi computadora. Okay. Aspectos generales sobre la convención. La convención es un tratado internacional que es parte del derecho público internacional. Aquí ya estamos hablando un poco de derecho público. ¿Por qué? Porque esta convención es a nivel Estado-Nación para que puedan pertenecer todas estas personas que estábamos comentando, que son inversionistas internacionales. Razón por la cual para su debida interpretación deben tenerse en cuenta los artículos 315 y 326 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Consta de 16 artículos y sus versiones en chino, español, francés, inglés y ruso. Y son consideradas auténticas y se encuentran depositadas en los archivos de las Naciones Unidas. En los artículos de la Convención se establecen reglas generales y los medios de interpretación adicionales que pueden ser utilizados por el intérprete. Es importante tener en cuenta que las normas internas de los países, cuando se busca el reconocimiento de un laudo, no son las que deben ser aplicables en materia de interpretación, pues al aplicarse estas normas internas se podría alterar el sentido de la convención a través de las decisiones judiciales.
Vamos a ver el rol del Poder Judicial en el arbitraje comercial internacional. La naturaleza jurisdiccional de la función que detentan los árbitros. El arbitraje es una forma de justicia privada. La naturaleza jurisdiccional del arbitraje es hoy incuestionable, ya que en el desempeño de la misión que toca a los árbitros se encuentran las características propias de aquella. Al fin y al cabo, la jurisdicción no es sino la función de administrar justicia. El arbitraje en suma, lejos de vulnerar los objetivos finales que persigue el Estado a través de la jurisdicción pública, fundamentalmente el mantenimiento de la paz social, contribuye a cimentarlos, no solo porque aunque proviene de un juez privado, la sentencia arbitral pone fin al conflicto, sino también porque por una mayor utilización del arbitraje permitiría descongestionar los despachos judiciales con beneficio para todos los justificables. Y por último vamos a ver el papel del juez en el arbitraje comercial internacional. Las tendencias visibles en la jurisprudencia latinoamericana en materia de arbitraje. Los publicitados casos negativos la aprobación de nuevas leyes de arbitraje, las cuales, con excepción del caso mexicano, se configuran como leyes especiales al margen de los códigos procesales. En el caso de México se trata del Código de Comercio, refleja una actitud claramente favorable al desarrollo de este mecanismo para la resolución de disputas a través de textos. Los estados están enviando señales positivas al arbitraje, que es lo que les decía, que de alguna manera México ha adoptado de manera favorable de los tribunales judiciales en relación al arbitraje, en particular en lo que se refiere al reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Ok, aquí es decir, si se adopta las sugerencias internacionales. Esto ha sido destacado desde hace muchos años y muchas decisiones recientes confirman esta tendencia. En particular, cabe mencionar algunas decisiones de altas cortes mexicanas, así como algunas tesis elaboradas por la Suprema Corte de Justicia que limitan el recurso de nulidad y clarifican su misma definición. En varios países latinoamericanos, el número de casos sometidos a arbitraje experimentó un aumento impresionante. El incremento de casos sometidos a procedimientos arbitrales es también notorio en otros países como Brasil, Chile, Panamá, estamos hablando también de México. La multiplicación de instituciones arbitrales estaría indicando la existencia de un ambiente favorable en círculos profesionales y académicos. Los libros sobre arbitraje latinoamericano y las revistas especializadas dedicadas a este tema parecen multiplicarse. El arbitraje se ha convertido en una opción real para las partes latinoamericanas, como se refleja en las estadísticas que maneja la Corte de Arbitraje de la CCI. Es interesante confirmar que durante la última década, constantemente más de un 10% de los casos registrados en dicha institución tuvieron al menos una parte proveniente de América Latina o del Caribe. Es también sorprendente que Argentina, Brasil y México estén entre los 12 estados que brindan más árbitros a esta confederación. Y bueno, chicos, hasta aquí la vamos a dejar. Si tienen algún tema, alguna duda, acuérdense que estoy a sus órdenes
en plataforma, en WhatsApp y a través de nuestras asesoras o nuestro director para cualquier duda, por favor. ¿Alguna duda, algún comentario? No, maestra, muchas gracias. Ok, pues entonces que tengas una excelente tarde y muchísimas gracias. Igual, maestra. Gracias. Hasta luego.